gusto de encontrarnos de nuevo a través de este programa, de este punto de encuentro, con el rabino Sergio Berman, con el padre Ariel Álvarez Valdés. Venimos analizando en estos programas, y este ya es el cuarto encuentro que tenemos, respecto a las visiones que puede tener el judaísmo o el cristianismo a través de la Iglesia Católica, es sacerdote de esa iglesia el padre Ariel Álvarez Valdés, respecto a diferentes pasajes bíblicos. Hasta aquí venimos analizando todo lo que forma parte del Antiguo Testamento. Seguramente en este punto de encuentro también en algún momento hablaremos de lo que es para los cristianos el Nuevo Testamento de nuestra Biblia. Rabino, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto de saludarlo. Gracias por el reencuentro en este punto. ¿Cómo le va, padre? ¿Qué tal, Qué Rogelio? gusto de saludarlo. Igualmente, ¿cómo estás? Bueno, usted en un programa dejó planteado un hecho singular. Dijo que Noé, cuando construyó su arca, o sea, cuando hablamos del arca de Noé y el diluvio universal, usted dijo que Noé construyó su arca cuando tenía 600 años. Así Pareciera ser que el hombre en la antigüedad tenía una expectativa de vida ampliamente superior a la que podemos tener hoy. Y ese es el tema que hoy queremos plantearle a la gente en este punto de encuentro. Los patriarcas bíblicos. Me gustaría saber qué lectura tienen diferentes religiones sobre estos pasajes bíblicos que queremos analizar hoy. Sergio, como siempre. Sí, en principio tomando la referencia histórica en el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia hebrea, sobre la figura de los patriarcas, antes de compartir con Ariel las reflexiones sobre su edad. La impronta de un patriarcado era sumamente importante en comparación a otras culturas que habían planteado el orden matriarcal. No nos olvidemos que nosotros tenemos un orden bíblico, la figura del padre, y luego vamos a representar al mismo Dios como padre, cosa que en realidad no ha sido verificada. Es decir, cuando nosotros le atribuimos a Dios la figura de padre, lo hacemos bajo la figura de la ley ordenadora y la posibilidad de en esa ley instituir un mundo, un orden y una trascendencia. Con esa misma figura es que se empieza a organizar los patriarcas, como aquel en Abraham que escuchó la voz de Dios, asumió la promesa, dejó la casa de origen y fue a una tierra prometida. Y por supuesto que aquí los ciclos, los tiempos, los lugares en los cuales de Oriente vamos a cruzar a Occidente, no nos olvidemos que Occidente está armado sobre un orden de tipo patriarcal, y un Oriente antiguo donde no estaba tan claro ese orden, como así tampoco la duración del tiempo, la medición de los años, y aquello que nosotros hoy en definitiva planteamos como un orden natural, como vos planteabas, Rogelio, la expectativa de vida, si es cantidad, si es calidad de tiempo, si es tiempo que se consume, si es tiempo que se trasciende, y si tiene que ver con esta idea también de una familia que no solamente es la propia de origen como tribu, sino la familia que debemos constituir y construir como humanidad. Pero dejo a Ariel, que es quien hace énfasis sobre la idea de por qué los patriarcas vivieron los años, ¿no?, que decimos que vivieron, y si efectivamente fue así. Sí, en la Biblia tenemos dos listas de patriarcas antes de entrar a los patriarcas clásicos, que son los patriarcas prediluvianos, que vivieron antes del diluvio, está en el capítulo 5 del Génesis, y los patriarcas postdiluvianos, que vienen después del diluvio. Los patriarcas prediluvianos van desde desde Adán hasta Noé, y los postdiluvianos de Noé hasta Abraham. Y bueno, lo que llama la atención es eso, la cantidad de años que vivió cada uno, 900 años, 800, 700 años, y lo dan con tanta exactitud que hubo un obispo inglés en el siglo XVI, James Asher, basándose en la edad de cada uno de los patriarcas, fue sumando para hacer la famosa fecha de la creación del mundo, y pudo establecer exactamente en qué año se habría creado el mundo antes de Cristo, sumando las edades de todos estos patriarcas, ¿no? Y bueno, la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué en aquella época vivían los patriarcas tantos años y hoy la gente, con todos los esfuerzos que hace la medicina moderna y todo eso, no pasamos de 70, 80, 90 años como promedio de vida? Y en la Biblia estas edades de los patriarcas tienen un sentido simbólico en cuanto a que en esta época
no había noción de otra vida. No se sabía que después de esta vida la gente iba a seguir viviendo. La idea de que hay una resurrección de los muertos y que después de la muerte continúa la vida es una idea moderna dentro del judaísmo. Entra más o menos en el siglo II antes de Cristo y la heredamos después los cristianos. Los fariseos. Claro, con la corriente farisea, pero antes no había. Y entonces los números en la Biblia juegan un rol muy importante porque quieren decir que una persona que vivió muchos años era una persona santa, bendecida por Dios. Como después de esta vida no había margen para el premio, porque no había otra vida, se los premiaba en esta vida. Entonces morir joven era una manera de decir es un pecador. Morir con muchos años es una manera de decir es un santo. Y por eso en la Biblia una persona cuanto más años ha vivido es como que es una persona más agraciada por Dios. Por eso entonces tenemos 700, 800, 500 años. Son muchas veces juegos de números que lo único que pretende decirnos es esta persona ha sido bendecida por Dios. Ha sido tan buena que Dios, como no tenía cómo premiarla en otra parte y en otra dimensión, la ha llenado de años todo lo más que ha podido aquí en la tierra. Ahora hay algunos números que son simbólicos y cuyas significancias se nos escapan. Otras podemos conocer más. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Adán murió a los 930 años. Ahora, ¿por qué a los 930 años? Bueno, sabemos que según la Biblia el número 1000 es el número de Dios. El Salmo 90 nos dice que para Dios un día son como 1000 años. Y entonces 1000 años es, digamos, el número de la edad de Dios. Ahora, Adán no pudo llegar a los 1000, se murió a los 930, ¿por qué? Porque se le restaron 70. 70 es el número de la perfección. Entonces 1000 menos 70 da 930, claro. O sea, Adán no pudo llegar a la perfección por haber pecado, entonces queda en los 930. La muerte de Adán entonces tiene este sentido de se murió en los 930 por haber pecado y no pudo alcanzar la edad de Dios. Otros patriarcas como por ejemplo Enoc, que vivió 365 años, bueno, porque es la cifra anual que se repite también, es un hombre perfecto, ocupa el 7º lugar entre los patriarcas prediluvianos. O sea, creo que el sentido de estos números es no tomarlos literalmente, no pensar que alguna vez alguien pudo vivir. Y es interesante porque comparado con la imaginería rabínica, que hizo el mismo trabajo de Ash, pero en paralelo por la cuenta de los años, el calendario hebreo se renueva ahora 5.769 años, tiene que ver con esa misma genealogía. Claro. Los años se cuentan simbólicamente como los años de la creación del mundo. Claro. Es decir, en el Rosh Hashanah, en la cabeza de año, nosotros cambiamos el número, y el número que se cuenta es la regresión genealógica por los años de vida de las generaciones en la Biblia, para decir, bueno, ¿y cuándo empezó el mundo? Y la cuenta da, tomando este año para atrás, 5.769 años. Y de los patriarcas hay una que fue la matriarca Sará, la esposa de Abraham, que es muy interesante porque ella muere a los 127 años. Y hacen un juego simbólico los rabinos en la exégesis, muy similar a la composición que vos planteás, que dicen que en realidad 127 años es que vivió hasta los 100, número de la perfección, manteniendo la belleza de una de 20 y la inocencia de una niña de 7. Que en realidad sus 127 años no tienen que ver con la cantidad, sino el espíritu con que vivió y completó sus años. Dimensiones de su vida. Dimensiones y atributos de cómo vivió puesto en los números. La mística judía, la Kabbalah, tiene una dimensión interpretativa que se llama gematria, que es comparar las letras con los números, como un sistema de decodificar el mensaje de lo bíblico. Pero creo que también lo importante aquí, cuando nosotros leemos en el texto bíblico la figura de los patriarcas y sus años, es revisar a los nuestros. Claro. Es decir, pensar qué cantidad y qué calidad de años tienen nuestros mayores, cómo de alguna manera están organizadas nuestras familias. Aquello que tiene que ver con lo bíblico que parece tan primario y que pone en la longevidad y en el patriarcado, en el respeto a nuestros mayores, lo que planteabas que Dios recompensa en cantidad de años una buena vida plena de acciones. ¿Y qué está pasando hoy en día con nuestros mayores y nuestros ancianos que no tienen no solamente calidad, sino que mientras la medicina avanza, la sociedad no respeta, no guarda y no pone a nuestros mayores en el lugar que sí lo tiene la tradición bíblica? Y quizás la revisión es no solamente cómo leemos la Biblia con lo que pasó, sino en ella
qué nos está pasando hoy con nuestros mayores. Eso será en el segundo bloque, seguramente. No Vamos se a anticipe. volverlo. No, porque es interesante esto, porque hay una idea muy linda también que en la Biblia aparece, que es como los patriarcas prediluvianos viven muchos años, 900, 800. ¿Y después? En cambio, los postdiluvianos ya Menos. viven menos, 400, 300. Y después de Abraham, menos todavía. Y Dios incluso pone un límite de la edad. Como a medida que va avanzando la época, los años, los siglos, el hombre vive menos. Lo cual va en contra de lo que nuestra experiencia científica nos dice. El hombre primitivo vivía 20 años en el promedio de vida, en el siglo XVIII llegó a pasar a 40, siglo XIX 50, y ahora estamos en 70, 80, 90, o sea, la Biblia lo dice al revés. ¿Por qué? Porque no se trata de una idea científica, sino teológica. Lo que nos quiere decir es que a medida que va avanzando la humanidad en su pecado, vive menos. O sea, como la falta de calidad moral nos lleva también a una falta de calidad biológica, y cómo nuestra vida, digamos, es más plena, se vive mejor cuando uno puede vivir con la honradez y con la sinceridad interior. Por eso es que la vida de pecado nos presenta con menos edad. A Moisés se le dieron 120 años. 120, 3 generaciones de 40. Exacto, que tiene que ver con esta idea de que hoy, hasta el día de hoy, en esta tradición bíblica, cuando nosotros nos saludamos en un cumpleaños, le decíamos unos a otros hasta 120, con la idea de que uno llega hasta 120, y tomando esta otra explicación de la matriarca Sará, mucha gente dice mejor 100 como uno de 20. Digo, teniendo en cuenta la época en que se escribió este libro de la Biblia, por aquella época, ¿se tenía la misma concepción de la medición del tiempo que tenemos hoy? Sin duda que no. Hay dos, por lo menos, referencias muy claras que, por supuesto, se complementan con lo que Ariel introduce, que es lo simbólico del número. Pero primero hay un tema de corrección de calendario lunar y solar. Luego hay un sistema de medición del tiempo que tiene que ver con la base de 7, así como se cuentan la unidad semítica y de la antigua Mesopotamia con una semana. La unidad de lo perfecto es 7, tomado desde el Génesis, porque Dios crea el mundo en 7 días. Y la idea era que también el calendario, originalmente el año tenía 7 meses y no 12 como lo contamos hoy, o 13, lo que hace que la cantidad de años se aumente en número, porque se contaba diferente. Si uno va contando los años cada 7 meses, ya tenés que en un número razonable de años estás contando un número mayor. Pero todas estas explicaciones antropológicas, inclusive filológicas, y de comparar los orígenes, dejan todavía pendiente la pregunta bíblica y ontológica, que es cómo medimos el tiempo como una manera de querer retenerlo. Y lo interesante es que, más allá del número, está el sentido que el tiempo tiene. Claro. Bueno, sí, padre, disculpe, tenía algo para agregar. No, iba a decir que cuando nosotros vemos las genealogías en las culturas vecinas a Israel, por ejemplo, en Asiria, en Sumeria, en Babilonia, ellos también tenían, no patriarcas, pero reyes así antiguos que se remontaban. Reyes y deidades. Claro, y ellos vivían 10.000 años, 15.000 años, 20.000 años, ¿no? O sea, mucho más, digamos, alejadas de la realidad que las mismas listas bíblicas. Estas son más modestas en comparación con las otras. Y lo rescatable y notable de esto es que mientras estos personajes de las culturas vecinas eran, como digo, reyes míticos de miles y miles de años, con proeza, lo que nos presenta la Biblia son seres de carne y hueso, seres humanos. O sea, nosotros todos formamos parte de una misma humanidad encadenada en la que todos somos tributarios de todos y todos estamos hermanados dentro de lo mismo. O sea, no hay unos reyes que han sido superiores a nosotros, sino que todos formamos parte del mismo esfuerzo de hacer este mundo mejor entre todos. Bueno, yo tengo que ir a una pausa, que va a ser muy breve. La característica de este programa es que en la segunda parte tratamos de ver los textos bíblicos, cómo sirven al hombre de hoy, atendiendo que la Biblia es palabra de Dios y por lo tanto es palabra eterna. Cuando uno lee distintos aspectos de la Biblia o pasajes de la Biblia, más o menos puede imaginarse una aplicación en el mundo de hoy. Créanme que de esto no tengo la menor idea cómo se puede aplicar al hombre del siglo XXI, así que va a ser muy interesante escucharlos. Una pausa, ya venimos.
Muchas gracias por seguir con nosotros, con el rabino Sergio Berman, con el padre Ariel Álvarez Valdés. En el final del bloque pasado les decía que uno puede tener idea, distintos pasajes de la Biblia, cómo aplicarlos a la vida de hoy. Pero cuando hablamos de los patriarcas bíblicos y los años de vida que relata la Biblia, uno realmente, por lo menos yo, me cuesta mucho imaginarme cuál aplicación puedo darle al hombre del siglo XXI. Por eso digo, va a ser muy interesante escucharlos a los que han estudiado y a los que saben. Rabino. Sí, hay dos quizás experiencias de aprendizaje sobre el modelo que los patriarcas y los tiempos de vida de ellos en la Biblia nos inspiran. Por un lado, una comparación de qué hacemos con nuestros mayores en los paradigmas de la cultura de Oriente y de Occidente. Oriente ve en los mayores sabios y maestros, los llaman ancianos. Muchas veces Occidente ve en los mayores viejos y los descartan antes de tiempo, porque el tiempo que se mide no es el de sabiduría, sino justamente de utilidad, que está basado no en lo absoluto del tiempo, sino en los valores que le ponemos al tiempo para que sea tal. Y muchas veces nosotros planteamos que el sentido de utilidad aliena el tiempo, no solamente el que acumula los años, sino aquellos que a veces vivimos en la ilusión de que podemos acumular tiempo, haciendo del tiempo algo material que es inasible y que fluye inexorablemente. Es necesario volver a esta dimensión de los patriarcas y los padres en la fe para entender que el tiempo es una oportunidad de trascendencia. Experiencia de vida acumulada, posibilidad de dejar después de uno quien continúe, la posibilidad de que en el tiempo uno tiene oportunidades que no vuelven, pero que eso no quita que en la medida en que tenemos la bendición del tiempo siempre podemos volver a dar, no solamente a empezar, sino a trascender, y que en la medida que el tiempo nos fue dado como una bendición para la vida, asumir que la muerte es una unidad indivisible del vivir, y cuando el tiempo empezó a contarse, más allá de los años, también se fueron contando y descontando de esos tiempos, lo inexorable que va a terminar la cuenta. Va a terminar la cuenta del tiempo, pero no va a terminar la trascendencia si uno se da cuenta de que el tiempo es limitado, más allá de la cantidad. Por eso creo que la enseñanza espiritual más contundente no empieza tanto en la trascendencia de nuestro tiempo por delante, sino si reconocemos en nuestros mayores, nuestros maestros y nuestros sabios, y no descartamos antes de tiempo la enseñanza de vida que tenemos de nuestros patriarcas existenciales, la genealogía de nuestras propias familias, y también, ¿por qué no?, volver a la historia de nuestro país, de nuestros próceres, de aquellos que nos legaron lo que hoy recibimos y que también dejamos de contar sus años entre nosotros. ¿La Iglesia Católica, padre? A ver, yo creo que, y aquí me permito poner algo del cristianismo, en los libros de la Primera Alianza la idea era no hay otra vida y por lo tanto la única vida posible de vivir es esta y hay que vivirla con la mayor cantidad de años posible. Entonces una persona era un éxito si había vivido muchos años y era un fracasado, un pecador, una persona que cuya vida no había tenido sentido si vivía joven. Con la llegada de la idea de la resurrección y plenamente con los libros de la Nueva Alianza y en nuestro caso cristiano con Jesucristo, asumimos la idea de que hay otra vida y por lo tanto ya no hay angustia de si me muero joven o me muero viejo. Lo que importa es que la vida siempre sigue y que por lo tanto nadie está llamado a morir sino a vivir. Y no importa a qué edad me muero, lo que importa es qué he hecho con la vida. A partir de la venida de Jesucristo para nosotros ya no importa cuántos años voy a vivir, sino cómo voy a vivir los años que yo tengo. Y creo que el acento ha pasado a estar justamente en la calidad de vida que uno tiene que tener. Una persona puede morir joven, pero su vida puede haber sido un éxito por lo que ha hecho. Y al revés, una persona puede haber vivido muchos años y su vida no haber servido para nada. Puede haber muerto a los 80 años y uno se pregunta, ¿qué ha dejado esta persona en este mundo? ¿Para qué ha vivido 80 años? ¿Para qué ha durado tanto? Me acuerdo los versos en este momento de Eladia Blasquez cuando canta: eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Y me parece que hay gente que, aunque viva pocos años y sea joven, está honrando la vida. Hay gente que ha vivido muchos años y no ha hecho nada por la vida y se va a morir con las manos vírgenes y con la piel sin arrugas y con la espalda sin cansancios,
por no haber sabido aportar nada. Por eso me parece muy importante para la mentalidad de, digamos, de los libros más antiguos, la vida de Jesús hubiera sido un fracaso. Un hombre que muere a los 30 y pico de años era una vida fracasada. Para nuestra manera de ver, es un hombre que cambió el mundo como Mesías, como Salvador, y que nos enseña a nosotros que nosotros también, mientras la muerte nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer, nuestra vida es un éxito. Interesante, pero el judaísmo, que también hay vida eterna, y hay otra vida, pero sin embargo el énfasis, no sé si en la cantidad de los años, quizás eso era la institución bíblica, pero en la tradición rabínica está claro que aún con la creencia plena en un mundo venidero, el énfasis se pone que la cantidad de años que, como bien vos decís, no hacen a la calidad de la existencia, son el lugar donde se despliega el 100% de nuestro sentido trascendente. Y ahí es donde creo que estamos juntos apelando a la gente que no haga un mal uso del tiempo como un bien. Porque nosotros decimos, el tiempo es dinero. No, el tiempo es oportunidad de trascendencia. El tiempo no es para tener, el tiempo es para ser. Y eso no implica no tener, todo lo contrario. Implica la justa proporción de cuánto tiempo invertís para tener y cuánto tiempo te dedicas para hacer. Y por lo tanto, como no hay una única ecuación, ni en los años de los patriarcas, ni en las fórmulas, ni bíblicas, ni contemporáneas, hay un desafío espiritual de tratar de asumir en el día a día qué inversión de capital espiritual haces con el tiempo. Porque un tiempo en una cuenta corriente no rinde ningún interés. Tenemos que tener interés por hacer una inversión de sentido en nuestra existencia, y esta Argentina, creo que en este punto va madurando en un pueblo y en su gente, que ya aprendimos que cuando nos movemos solamente y ponemos tiempo, cuando nos toca en el bolsillo, perdemos no solamente lo que estaba en él, sino la posibilidad de dedicar un tiempo para el espíritu, para los valores, para la ley, para la trascendencia de la nación, y creo que en el sentido de los patriarcas está la trascendencia no solamente de los pueblos del libro, sino justamente de todas las familias, al honrar a sus padres, para que ellos estén presentes no solo en lo que hacemos nosotros, sino que Dios mediante lo que puedan realizar nuestros hijos. Claro. Sí, me parece muy bueno eso de que los años que vivimos son para ver qué hacemos con esos años, ¿no? Yo creo que hoy vivimos una época en la que estamos desesperadamente buscando extender nuestra vida y durar cada vez más y más y más, pero cuando uno le pregunta, ¿y para qué? Sí. Siempre me acuerdo de una señora, un cuento de una señora a la que hablaba con Dios y le decía, Señor, por favor, haceme vivir hasta los 120. Y Dios le dice, bueno, pero ¿qué vas a hacer hasta los 120? Y yo digo, no sé. Durar, no sé, ¿no? Vivir. Durar, claro. O sea, sería lindo que la gente que busca vivir tantos años con la gimnasia, cuidando la salud y todo eso, que me parece maravilloso y así debería ser, con ese mismo ímpetu y ese mismo énfasis, también se pregunten qué cosa hacer de bueno en todo este tiempo de vida extra que todos estamos teniendo. Bueno, porque la idea ahí en realidad no es trabajar el ser, sino el parecer. Porque Claro. lo que la gente quiere hacer es detener el correr del tiempo en lo estético Efectivamente. y no usar en lo ético el tiempo, para que justamente uno pueda aportar con orgullo que si el cuerpo avanza con el tiempo y envejece, el ser nunca se hace viejo, sino que madura, gana experiencia, y hay otros valores que no son los que se ven en la apariencia, más allá de que los proponen que lo consumamos, ofrendemos justamente la posibilidad de que nuestros mayores sean sabios y podamos ver con los ojos del alma y no solamente con aquellos que tienen que ver con la moda y la estética, ¿no? Yo creo que estamos en este mundo cada uno con una misión. Y mientras estamos cada vez más prolongando el tiempo de la misión, no estamos descubriendo cuál es la misión. Y eso a veces es lo que debería venir como primer planteo cuando yo descubro, no, yo tengo una misión que cumplir en este mundo. Ahí sí, entonces empezar a preocuparnos para poder tener la suficiente calidad de tiempo para poder hacerlo. Es interesante que la resurrección, la reencarnación y las figuras que toman el tiempo circular, nos vemos que Occidente funciona sobre un tiempo lineal, como que empezamos y vamos para adelante hacia algún lugar. Las tradiciones de Oriente toman un tiempo circular, que es donde volvemos con el tiempo a repensar el sentido de lo que hacemos. Creo que qué importante, ¿no?, que sería tener las pausas y hacernos un tiempo, y quizás este espacio también sirva para ello, ¿no?, de una reflexión que sea un punto de inflexión en el tiempo y hacer una sana inversión de tiempo con sentido y trascendencia. Bueno, tengo que darles un minuto a cada uno como una reflexión final de este, bueno, ya cuarto encuentro que tenemos
con el rabino, con el padre. Padre, su reflexión final. A mí me parece muy importante, una vez recuerdo haber ido a un velorio de un chiquito de 5 años que había muerto, lo había atropellado un camión, estaba jugando a las escondidas y se escondió atrás de un camión, subió un hombre, arrancó, lo atropelló, lo mató. Y en medio de esa angustia y el dolor, recuerdo que yo le decía a la gente, bueno, él murió haciendo lo que tenía que hacer, jugando. Jugaba a las escondidas, se escondió y bueno, Dios lo encontró en ese juego de las escondidas haciendo lo que tenía que hacer. Ojalá a nosotros la muerte nos encuentre, a la edad que nos encuentre, haciendo lo que tenemos que hacer. Creo que la vida tiene sentido cuando la muerte nos encuentre vivo. Hay mucha gente a quien la muerte lo va a encontrar ya muerto. Y solamente la muerte tiene sentido cuando uno lo encuentra vivo. Que la bendición del tiempo, que es justamente lo que debemos apreciar y valorar, nos permite hacer un uso espiritual del mismo y no solo material. Que podamos tener un reloj del alma que mida otra calidad de tiempo y que podamos entender que el tiempo que nos es dado en la vida como bendición es un paréntesis entre dos eternidades de la que venimos y a la que vamos, pero que justamente es la bendición de lo que hoy tenemos, el tiempo bendito en nuestras manos para poder no solamente reclamar un sentido, sino otorgarlo, que le demos sentido trascendente a nuestro tiempo. Rabino, muchas gracias, un placer como siempre. Ariel, muchas gracias por tu participación en este punto de encuentro. Gracias, Rogelio. Señora, señor, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en cada entrega. Será hasta el próximo punto de encuentro.